Hola, buenas tardes. Estamos con Steve Loxe, de conferencionista, terapeuta, psicoterapia creativa, método física de la creación. ¿Qué tal, Steve? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Acá ansiosa de que nos cuentes cómo va a ser tu taller vivencial del ser. ¿Qué nos Bueno, podrías decir? pues muy bien, pues esto es un taller donde vamos a tocar varios temas. En principio empezaremos con un concepto bastante nuevo que es el salto cuántico. Ujú. Y tenemos que comprender en principio cómo funciona la realidad en sí, la realidad física. Estos son unos temas de física cuántica o de mecánica cuántica para comprender sencillamente cómo hacemos los saltos cuánticos de una realidad paralela a otra realidad paralela. Debemos comprender que lo que estamos experimentando en nuestros días, en nuestra vida, de hecho, no es una linearidad, digamos, como a nosotros nos parece que el tiempo pasa de un momento a otro momento en una línea recta, digamos, sino que sencillamente ocurre que ya que tiempo no existe, simplemente es una percepción, debemos comprender que nuestra conciencia salta entre realidades paralelas a una gran velocidad y experimenta estas realidades paralelas, es decir, entra en interacción con las realidades paralelas, digamos así, momentos, Tal cual. ¿sí? Momentos que podríamos decir billones de saltos, si quieres, por segundo, ¿sí? Ujú. Entonces son momentos, un segundo dividido por un billón de fragmentos, si quieres. Como una Entonces película. estamos, por ejemplo, sí, exactamente, es como si fuera la analogía de la cinta de la Exactamente. película, como si fueran fotogramas, ¿sí? Exactamente. Entonces, esto lo llamo yo cadena de sucesos, en Ujú. realidad. Entonces, saltamos entre estas realidades paralelas, experimentándolos, y así tenemos la percepción del tiempo y del movimiento también. Tal Si cual. comprendemos este aspecto, podemos comprender que en realidad también cada una de estas realidades paralelas tiene su propia huella vibratoria que lo identifica. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de crear diferentes realidades paralelas Ujú. que nosotros deseamos experimentar, por ejemplo. Porque podríamos decir que estamos experimentando algo que no deseamos. Estamos en una cadena de sucesos, de saltos sucesivos, Ujú. que nos lleva a unas realidades paralelas no deseadas, por ejemplo, que puede ser enfermedad, sufrimiento de cualquier tipo, conflictos, mil cosas, ¿no? Pues veréis, nosotros podemos crear diferentes, digamos así, si quieres, incluso saltos cuánticos o diferente línea o diferente Ujú. salto, perdón, diferente cadena de sucesos y Cadena de podemos experimentar estas realidades las que paralelas. nosotros elijamos, ¿no es cierto? Exactamente. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues Ujú. detrás de todo esto reside la emoción. Es decir, que nosotros tenemos que aprender cómo visualizar aquello que deseamos. Esa visualización tiene que producir dentro de nosotros una emoción, como si ya estuviera experimentando tal cosa, tal deseo o tal realidad paralela. Y de Correcto. esta forma yo emprender, digamos así, cambiar el rumbo de los saltos cuánticos hacia ese deseo. Entonces, Verdaderamente, muy interesante, muy interesante. entonces esto es una parte simplemente de lo que tenemos que hablar
en este taller para aprender cómo, o comprender como mínimo, cómo funciona la realidad. La otra parte será aprender el idioma que el mismo campo reconoce, digamos así, porque, o la misma fuente, para lograr la experimentación de aquello que deseamos. Y esta es la emoción. Sí. Claro, el camino sería la emoción. Claro, Steve, porque por supuesto todo tiene un método y se tiene que hacer exactamente como tiene que ser, ¿no? Para que salga. Bueno, el método es que ya lo estamos aplicando. Lo que pasa es que no estamos conscientes de ello. Es decir, ahora mismo todo el mundo, todos los humanos, y no solamente los humanos, sino todos los seres que existan en el universo, estamos, pero ahora me refiero a los humanos, estamos saltando cuánticamente ahora mismo, ¿sí? Pero no sabemos que lo estamos haciendo. Por lo tanto, estamos aplicando estos pasos ya de manera inconscientemente. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar conciencia del mecanismo. ¿Qué es lo que funciona? Por lo tanto, en ese taller no tenemos que aprender cómo saltar, porque ya lo estamos haciendo. No tenemos que aprender la mecánica o qué es lo que tengo que hacer para saltar, porque es automático, es innato, es instantáneo. ¿Sí? Lo que tenemos que aprender es a dónde saltar. ¿Cómo modifico yo el salto? ¿Cómo modifico el rumbo? Es lo único. Esto es lo único que tenemos que hacer. Por supuesto, lo que vamos a elegir es que esté a favor nuestro, ¿no? En realidad, algo que nosotros queremos, deseamos, incluso podemos cambiar ese rumbo, como vos decís. Cuando vemos que algo ya no nos parece bien, bueno, decir, vamos por este lado, pero el tema es estar consciente, ¿no es cierto? Exacto. Eso es lo principal de todo este tema. Y bueno, sobre este tema, ¿hay algo más que me quieras agregar? Claro, sí, ¿por qué no? En principio, para poder lograr, como dije, pues necesitamos una emoción concreta. Esto es lo que tenemos que aprender en principio, lograr una emoción concreta. Esto está ligado con lo que conocemos también desde la psicología clásica, lo que se llama como inteligencia emocional. Entonces, esa inteligencia emocional es lo que realmente vamos a estudiar un poco más a profundidad para aplicar una paradoja muy interesante que es la incondicionalidad. Claro. Fíjate, aplicando la incondicionalidad reside junto con el amor incondicional, eso. Pero tenemos que comprender un poquito más a profundidad, sí. Ahí, sí. ¿Cuál es el mecanismo mental que impide esa incondicionalidad para que yo pueda generar la emoción adecuada a simple voluntad? Y veréis que tenemos un montón de bloqueos que nos autolimitamos a nosotros mismos y no podemos lograr aquello que deseamos. Esto es lo que vamos a descubrir realmente, cómo es este mecanismo mental, psicológico. Por eso es lo que hago, es unir, digamos, física cuántica y psicología en este caso, o espiritualidad, podríamos decir también. Porque además hay otro mecanismo que es todo el sistema de defensa que tenemos, el ego, que conocemos. Yo lo llamo sistema de defensa porque es lo que es lo que considero. Claro. Entonces, conocerlo, vamos a hacer una herramienta, vamos a conocer una herramienta para poder, dicho así, negociar con ese ego que tenemos para que nos permita el cambio. Es decir, cambio de chip, cambio de creencias negativas, cambio de otras, digamos, hábitos negativos, para permitirnos lograr lo que proponemos. Porque si no, allí está, por ejemplo, desde el punto de vista de la abundancia, que mucha gente pues desea tener más abundancia. Es que tenemos patrones mentales que impiden
el desarrollo. ¿Ok? Correcto. Entonces, estos patrones mentales yo los descubrí en mi misma vida. ¿Sí? Es decir, no podía pasar por encima porque tenía pensamientos y tenía esquemas mentales heredadas incluso de mi familia, de mis padres, que yo los estaba aplicando en mi vida y no sabía por qué estoy fracasando. Hasta que lo descubrí y cambié. ¿Sí? Pero para que pueda hacer el cambio, debo lograr un permiso desde mi ego, desde mi sistema de defensa. Porque si mi sistema de defensa me dice, no vas a cambiar nada, porque si cambias, estás en peligro. Las personitas que le llamamos, exacto, ¿no? Sí, entonces, si yo cambio esa creencia, estaría en peligro. Pero es lo que tengo que hablarle a mi ego. Es, oye, ¿pero por qué? Claro. ¿Por qué estaría yo en peligro? Es porque recuerda las experiencias pasadas. Recuerda aquello. El miedo al desconocido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te metes en un desconocido? Estarías en peligro pones tu vida en peligro, ¿no? Entonces, no, tú no vas a cambiar nada. No te lo va a permitir. Entonces, lo que hay que hacer es un negocio, un trato. ¿Sí? Yo les llamo, es una lucha interna, básicamente. Es una lucha interna. Pero este es el problema, fíjate lo que dices, lucha. ¿Qué implica la lucha? Conflicto. Lucha es conflicto. Entonces, si yo estoy luchando con mi ego, quiere decir que hay un conflicto. Estoy en conflicto con mi ego. Es cuando me va a sabotear. Te va a seguir saboteando, claro. Claro, ¿por qué? Porque yo no estoy en paz con mí mismo, conmigo mismo, porque mi ego soy yo. Entonces, si no estoy en paz conmigo mismo, ¿vale? Con mi propio ego, con mi sistema de defensa, porque lo quiero eliminar, que es imposible, porque está en mi ADN, no lo puedo eliminar. Entonces, es cuando me estoy autosaboteando a mí mismo. El autosaboteo, claro. Y nos ponemos límites por nuestras creencias incluso. Exacto. Todo esto lo vamos a estudiar y muchas más cosas en este taller. Y de inteligencia emocional, bueno, por supuesto ahora estamos hablando de la parte de emociones, que sería lo que mayormente por nuestras creencias, generalmente nos sabotean, ¿no es cierto? ¿Y qué nos podrías decir con respecto ahora que viene el Día de la Mujer sobre autoestima? Muy bien, pues que damos alguna explicación a estas mujeres que lo están necesitando mucho en estos momentos. Vale, primero me gustaría aclarar un poquito que autoestima, porque mucha gente a lo mejor no entiende de golpe qué es autoestima. Autoestima se basa en el autoconcepto. Es decir, que todos nosotros tenemos un autoconcepto, digamos así, nos conocemos de cierto modo, aunque no nos conocemos del todo, pero tenemos un concepto propio, ¿sí? Este autoconcepto son atribuciones que nos damos, nos otorgamos, evaluamos ciertas cosas en diferentes dominios, en diferentes ámbitos en la vida. Nos autoconocemos de cierto modo. Y la autoestima es la evaluación de estos atributos que nos otorgamos. Que nosotros. Exactamente. Por lo tanto, la autoestima puede ser, porque yo digo, soy malo en algo, o soy bueno en algo, por ejemplo. Entonces, la evaluación en tal cosa, por ejemplo, yo estoy puntuando alto en una habilidad, digamos. Sí. Entonces yo puedo decir, esa puntuación para mí es bajo. Es decir, que no me valoro ni siquiera con una puntuación alta, que sería positivo. Hay otras personas que con una puntuación baja evalúan esta puntuación como alta, porque, ¡ay! Lo he logrado. Sí, he aprobado con 5. Un examen, por ejemplo. He aprobado con 5 un examen. Soy bueno. Sí, ¿Me explico? Otras personas dicen, he tenido un 9 en una evaluación y digo, ¡ay! Cachis, que soy malísimo. ¿Sabes?
Y esto, si es muy profundo, esto puede decirte que no estoy satisfecho conmigo mismo. Puedo tener una autoestima baja, pero solamente estoy hablando en un dominio. Ahora, la autoestima sería en todos los dominios conjuntamente. ¿Ok? Es un aspecto global, ¿ok?, de todos los atributos de mi autoconcepto. ¿Ok? Es la evaluación global de todos los atributos que me doy. Entonces, ahí está, ahora que nos acercamos, pues pasado mañana es Día de la Mujer. Muchas mujeres tienen baja autoestima por tonterías, realmente. Claro, por la sociedad misma, ¿no? Exactamente, pero fijaos, me gustaría atraer la atención para todo el mundo, no solamente las mujeres, pero especialmente para las mujeres, es que observad sencillamente lo que ocurre en la sociedad es que los dictadores de la moda, por ejemplo, nos dictan cómo vestirte, cómo pintarte, cómo llevar el pelo, qué zapatos ponerte, qué bolso comprarte, etcétera, etcétera. ¿Cuántos kilos tienes que tener de peso? ¿Qué clase de, o sea, el aspecto físico sobre todo? Te lo dicen lo que tienes que ser. Sí. No es lo que tú sientes que eres, sino que qué es lo que tienes que ser. ¿Qué coche comprar? ¿Qué casa comprar? ¿Qué pintalabios? ¿Qué de todo? ¿Qué gafas? Vamos, te lo dictan, ¿sí? Y cuando tú no puedes lograr una de estas cosas, ¿vale? Es cuando estás diciendo, es cuando surge la creencia que no lo mereces, no lo vales, que no estás amado, sobre todo. Sobre todo, sí, sí, sí. Y es cuando tu autoestima baja, porque dices, no puedo lograr estas cosas con lo que sería feliz. Claro. Y esto es una trampa, porque justamente cuando nosotros decimos, yo te pregunto a ti, ¿eres feliz? Y me dices, pues, no mucho, más o menos. ¿Qué te haría falta para ser feliz? A lo mejor me vas a decir un montón de cosas, me vas a enumerar, pues mira, si yo pudiera tener eso, tener aquello, hacer esto, hacer aquello, ¿sabes? Entonces estaría feliz. Yo te diría, ¿sabes qué son estas cosas que me estás diciendo? Condiciones. Claro. Lo que está ocurriendo es que estás condicionando tu felicidad. Y estamos ahora mismo volviendo con lo que dije antes, con la incondicionalidad. Es decir, tu autoestima depende de cómo te evalúes. Depende de los condicionantes. ¿Me explico? Claro, entonces, ¿quieres subir tu autoestima? Elimina las condiciones y sé feliz sin más. Sin más. Correcto. Claro, claro, claro. Esto te va, o sea, si vas por la calle, ponte la sonrisa. ¿Sabes? Te van a decir que estás loco, ¿no? Esto es de locos. Sí, puede ser que sea de locos, pero funciona. Exactamente, es lo que te iba a decir. Todo parece ser, viste, uy, sí, pero esto funciona y tenés que probarlo. Todo es cuestión de probar y bueno, por supuesto que funciona, por supuesto. Sí, claro, allí aparecen las cosas cotidianas de la vida. Que mucha gente pues está con los problemas, está con la desdicha, con el sufrimiento por varias razones. Bueno, 1000 cosas que pueden aparecer en la vida de una persona o en una familia misma. Y sencillamente no encuentran solución, no ven la salida. Y esta es solamente una creencia, que no hay salida. ¿Ok? Por lo tanto, ya que estamos en este punto, puedo decir que en este taller también vamos a tocar ese aspecto de la vida, es decir, cómo encontramos soluciones a cosas que te parecen sin solución,
¿sí? Te parecen que está perdido, caso perdido. No, siempre hay algo, pero hay que tener una pequeña visión, ¿sí? Hacia la resolución de los problemas. ¿Ok? Entonces vamos en este aspecto lo que estamos utilizando es la redefinición. El cambio de enfoque. Cambio de enfoque del problema, porque lo que yo llamo es redefinir al mismo concepto del problema. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, cuando uno redefine lo que es el problema, ¿sabes qué es la maravilla aquí? Que es automáticamente cambias tu actitud hacia ese problema. Cuando cambias tu actitud, cambias el chip y es cuando encuentras las soluciones. Y fíjate porque realmente cuando tú dices, esto no es un problema, esto es una oportunidad. Tal cual. Si es una oportunidad, entonces yo lo trato como tal. Pero mientras sea un problema, lo trataré como tal, como un problema. ¿Y esto qué implica? Conflicto. Otra vez. Estamos en lo mismo. Claro, no se sale de ahí. No se sale de ahí, básicamente. Y perpetuamos. Lo estamos viendo con claridad, en realidad. Y perpetuamos. No se resuelve. Bueno, algunas sí, claro, porque siempre cambiamos la postura muchas veces. Es decir, que la vida no es tan, ¿cómo te lo diría? Pues compartimentizado, digamos, que esto es aquello. No, hay mucha interferencia, digamos. Entonces, sí, podemos encontrar soluciones, pero a costa de, ¿sí? Desgastando energía, porque en realidad la manifestación y las sincronicidades y las soluciones pueden venir así de fácil, así sin esfuerzos, ¿sí? Sin lucha, sin conflictos. Puede ser eso también, pero puede ser la otra cosa también. Entonces tú eliges cuál quieres realmente. Claro, tal cual. Nosotros mismos somos los que tenemos que elegir. Tiene que ver mucho con la gente que es positiva también, ¿no es cierto? O que es negativa. Exacto. En realidad. Y bueno, yo lo que te quería preguntar también, era que tengo acá organizado, por ejemplo, ¿qué nos cambiaría hacer estos ejercicios que vos estás proponiendo o que vas a proponer en un taller? Esta sería la pregunta. Muy bien. En realidad, a ver, muchas veces si alguien ve mis vídeos, explico bastante el tema de que realmente cuando estamos al principio del camino, digamos, del cambio, por eso se llama también el taller Transformación del Ser. Transformación del Ser, exacto. Al principio es recomendable utilizar ciertas herramientas para poder lograr con más facilidad el cambio. Pero como somos seres creativos y creadores, ¿ok? Sí. En realidad nosotros podemos crear, de hecho estamos creando realidades paralelas, como dije, automáticamente. Simplemente tenemos que saber cuál es el mecanismo y cómo voy a influir ahora para crear otra cosa. Entonces, en el profundo no necesitamos nada, ninguna herramienta, ¿sabes? Claro. Sencillamente creamos desde la naturaleza que tenemos de creadores. Pero cuando no sabemos que somos creadores, entonces vamos, digamos, a la deriva, como nos lleva el agua. ¿Me explico? Entonces, como que inertes, ¿sí? Como nos lleva la sociedad, como nos lleva la manipulación global también. El sistema. Entonces, nos arrastra y estamos creando a ese ritmo sin saberlo. Entonces, todos estos métodos, digamos, herramientas sirven para una toma de conciencia de que yo puedo hacer otra cosa, que yo soy libre para elegir otra cosa, pero no lo sabía hasta ahora. Entonces, sirve para eso, toma de conciencia, una apertura de la mente, digamos,
un despertar de la conciencia, si quieres. Sirve para realmente encontrarte a ti mismo también, reencontrarte, digamos, y también reencontrar tu espíritu, porque es lo que somos. Entonces, son prácticas que se aplican a vida diaria, ¿ok? Para tener un crecimiento personal, tener un crecimiento espiritual, para tener un desarrollo interior también y exterior, porque esto va a repercutir también en nuestro entorno, no solamente en la persona como tal, sino también en el entorno familiar, Claro, que tú familiar, cambies, social, todo. Exacto. genera de que también tu ambiente cambie. En realidad Claro. estás cambiando tu ambiente, cambiando, uno de actitud cambia de ambiente, por supuesto. Así es. Claro. Bueno, y entonces vos nos decís que tendrías este método que vas a explicar en el taller para que la gente pueda hacer su ejercicio, el que está comenzando en todo esto, Exacto. saber cómo manejarse en los primeros pasos, ¿no? Exacto. Eso sería básicamente. Bueno, Stig, querías comentarnos dónde vas a estar acá en Buenos Aires y qué días. Bueno, explícanos un poquito más o menos cómo vas a ir al taller. Fácil, rápidamente. El día 11 y 12 estaré en Buenos Aires. Encontraréis los datos de contacto debajo del vídeo mismo. Esto será en capital, es decir, central, zona céntrico. También podéis encontrar los datos, es decir, la dirección y teléfono y todo eso, tanto en mi página web y también lo pondré debajo del vídeo. Y luego, la próxima semana, próximo fin de semana, día 18-19, ¿sí? En Rosario. También todos los datos aquí debajo. También están. Perfecto. Bueno, muy bien, Steve. Entonces te agradezco esta conferencia, esta mini conferencia, y realmente es un aporte muy importante que nos expliques acá en Buenos Aires a los argentinos tu método. Será un honor. Te agradezco mucho. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti también. Hasta luego. Muy bien. Un fuerte abrazo. Un beso grande.